Volvemos a las exposiciones de análisis de coyuntura. Bueno, ahora vamos a tocar no solamente el análisis de la coyuntura postelectoral, sino el análisis de la coyuntura donde ya hay la posesión del nuevo gobierno, del MAS, después de su victoria contundente del 55%. Para comenzar, como siempre, desde que empezamos a hacer análisis político, nos desentendemos de esos comentarios, porque no los llamaría análisis, que atienden a los perfiles personales, a los individuos, a los currículos de las personas que componen el gabinete, por ejemplo. Es decir, ese tipo de noticias de los medios de comunicación y ese tipo de análisis que se ve en los medios de comunicación y se escucha son pues sensacionalistas y creen que los individuos, los perfiles definen el acontecer político, nada más equivocado. Es decir, se nota de primera instancia que tienen una concepción muy pobre de la política. Y hace poco he escuchado a algunos analistas políticos deleitarse con comentarios sobre lo que significan las personas que están en el gabinete. Esto no llama la atención, puesto que conocemos el alcance y los límites de estos analistas políticos, que más se acercan a ser comentaristas políticos para los medios de comunicación. Lo que vamos a decir al respecto es que obviamente no puede hacerse una gramática política a través de supuestos signos que no existen, a través de lo que son las personas que componen un gabinete o un gobierno o que destaquen en un momento determinado. Eso no quiere decir, recogiendo el libro de Plejánov, El papel del individuo en la historia, que se niegue el papel del individuo en la historia, de ninguna manera, y menos en la historia política, solo que se sitúa esta dimensión individual, esta dimensión personal, este currículum o trayectoria, mejor dicho, personal, a las condiciones de posibilidad, a las estructuras sociales, económicas y políticas, a las dinámicas desde nuestro lenguaje moleculares y molares de las dinámicas políticas. Entonces, el análisis tiene que ser otro, definitivamente, porque si no, estaremos pues cayendo en esa superficialidad y esa artificialidad que pretende sustituir el acontecer político con estos esquematismos excesivamente simplones. Y mucho menos que esquematismo, porque en realidad ya no son esquematismos y son caricaturas de perfiles de personas. Vaya a saber qué más tienen las personas. Las personas no pueden definirse y reducirse a un currículum, menos que es lo que transmiten los medios de comunicación. Las personas son otros universos, cada persona es un universo. Es decir, es muy delicado meterse con las personas desde otro punto de vista, es decir, no se trata de ninguna manera, como hace también otra gente que toma en serio, como los medios de comunicación, a las personas, es decir, los detractores de las personas, los detractores de la política, los que no están contentos, no se puede pues caer en la
descalificación tampoco de las personas, porque son personas y porque, digamos, se muestran determinados currículos, trayectorias políticas. Ahí no está la cuestión. Eso tampoco quiere decir que no se tenga que, digamos, recordar determinados hechos o trayectorias que se sitúan precisamente en el alcance de las tendencias políticas del momento y en el caso de la coyuntura. Entonces, dicho esto, hemos dejado en pie y en la mesa algunos puntos que obviamente nos distancian muchísimo de esos análisis políticos mediáticos. Queremos empezar más bien el análisis de la coyuntura, no solamente postelectoral, sino de la coyuntura del posicionamiento del nuevo gobierno, del MAS, a partir de lo que hemos mencionado, a partir de un análisis de contexto, para hacerlo más simple, para empezar de una manera más simple, de un análisis de los espesores de la coyuntura, porque una coyuntura, un presente, nunca se desentiende, dicho en el lenguaje tradicional, del pasado y tampoco del futuro. Es decir, de alguna manera, recogiendo a Ricoeur, que recoge a su vez de Husserl, no se desentienden de sus horizontes, y en este caso un horizonte de expectativa, entendiendo el futuro y una memoria del pasado. Entonces, obviamente hay que tener una mirada de contexto y una mirada de la complejidad de la coyuntura y obviamente una mirada desde nuestro punto de vista desde la perspectiva de la complejidad, que es un pensamiento complejo, que es un epísteme, el epísteme, entonces el pensamiento complejo de la complejidad, o la epísteme compleja, como hemos descrito y expuesto en un texto, en un libro. Entonces lo que nos interesa es empezar a hacer el análisis de lo que podemos llamar no solamente horizontes del actual gobierno en la actual coyuntura, sino el análisis político, dada la situación, dada un gobierno, dada una estructura de correlación de fuerzas, dado el alcance de la crisis múltiple del Estado-Nación y de la crisis múltiple en el sentido más pleno de la palabra, incorporando no solamente la crisis del sistema mundo capitalista y la crisis del modelo colonial del capitalismo dependiente, del modelo extractivista, sino la crisis ecológica que ya tiene un alcance mayor porque amenaza a la sobrevivencia humana. Entonces nos interesa ver, digamos, eso, los márgenes de maniobra que tiene un gobierno y un partido que tiene las características del MAS, cuyas características las hemos descrito en ensayos después de la Asamblea Constituyente y la promulgación de la Constitución desde el 2010, donde hemos empezado a hacer una evaluación crítica del proceso de cambio, de la movilización prolongada y de las gestiones del gobierno del MAS de entonces. Entonces, yendo al grano, como se dice vulgarmente, ¿qué vemos? Bueno, vemos que han retornado los del partido que fue derrocado por una movilización social en octubre del 2019. Y como hemos dicho, recogiendo algunos enunciados de exposiciones anteriores, el gobierno de transición o los pecados del gobierno de transición le han favorecido altamente al MAS, puesto que un imaginario estrecho, en un imaginario de la casta política, y sobre todo de la casta política del MAS, y lastimosamente de sectores que afines al MAS, pero no solamente afines, sino que han votado por el MAS, se asume como
los pecados del gobierno de transición borraran y limpiaran los demoledores pecados del gobierno progresista de Evo Morales Jaima, que son mayúsculos, inclusive llegan a dimensionarse como traición a la patria. Y ese es el caso concreto de la desnacionalización de los hidrocarburos con el contrato de operaciones y la entrega del control técnico a las transnacionales de lo que había conquistado como soberanía y como nacionalización mediante el decreto ley Héroes del Chaco al pueblo boliviano. Eso ya es, pues, traición. Y para no mencionar lo que hemos mencionado en otros ensayos, y sobre todo en un libro que se llama Laberinto Generalizado, donde hemos hecho el análisis de la década perdida, de la década de la administración económica, del MAS, para no mencionar, digamos, el despilfarro, el tamaño de la corrupción galopante, la corrupción institucional, la construcción de cementerios de elefantes blancos, para no mencionar ese manejo donde se han despilfarrado más de 200.000 millones de dólares. Para no mencionar eso y para entrar más bien de manera ilustrativa a otro tema que implica traición a la patria, es un gobierno que ha confundido la demanda marítima del pleito internacional en La Haya por la demanda marítima boliviana con una campaña electoral. Y por lo tanto, al hacer eso, al reducir semejante demanda histórico-política y geográfica al tamaño mediocre, mezquino de una campaña electoral, nos ha arrastrado a la tercera derrota de la Guerra del Pacífico. Y todos los involucrados en esa campaña electoral que nos ha llevado a la tercera derrota de la Guerra del Pacífico no deberían haber participado ya en política, pero el pueblo los perdona, como perdonó a aquellos que nos llevaron a la derrota militar en la Guerra del Pacífico, y como los perdonaron a aquellos que firmaron el Tratado de 1904 que cambian los territorios del Pacífico boliviano por un ferrocarril. Esa es la clase de gente que gobierna este país. Y ese es también el pueblo que sigue votando por este tipo de gente. Serán unos de la rancia aristocracia, rancia entre comillas, de la época de la Guerra del Pacífico. Serán estos los liberales de principios de siglo. O serán estos los progresistas del siglo XXI. Es decir, todos precisamente tienen un perfil, a pesar de sus diferencias discursivas e ideológicas. Ese perfil es el perfil de una casta política que no le interesa la concepción territorial, cultural, histórico-política de este país, que confunde lo que podemos llamar en términos literarios, metafóricos, el destino del país con el destino de sus mezquinas y limitadas personas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, que apostamos por los bribones, apostamos por los tramposos, que siempre son los que ganan, unos luchan y otros gobiernan. Eso es una especie de regularidad en el acontecer político, no solamente boliviano, por cierto, solo que en Bolivia adquiere ciertas singularidades. Gente que en las guerras arrincona a los oficiales que tienen una formación militar estratégica y táctica y tienen una concepción por lo menos profesional de la guerra, con oficiales oportunistas que son puestos a dedo en los mandos más importantes y terminan haciendo barbaridades en la guerra, como lo hicieron en la Guerra del Chaco. Entonces hemos apostado siempre por bribones, tramposos, o sea,
el pueblo se deja convencer por estos bribones, estos tramposos, estos demagogos, prefiere aceptar las promesas que nunca se cumplen, ya tiene un haber muy largo de promesas incumplidas de toda la casta política, sobre todo aquella que se hace de izquierdista y progresista y populista, no cumplen, porque obviamente los sectores conservadores y los sectores liberales, neoliberales, más que promesas tienen un proyecto demasiado elitario, demasiado estrecho y por lo tanto en contra del pueblo, contra social, y terminan obviamente aceptando de manera muy directa el sometimiento y la subordinación y obviamente no pretenden en sus discursos mostrarnos que eso es el camino al progreso, al desarrollo, y por lo tanto es nuestra participación en el mundo, es decir, en la geopolítica del sistema mundo capitalista. Entonces, el problema aquí que tenemos que analizar es desde una perspectiva histórica. La pregunta es por qué se sigue apostando por bribones y tramposos y por demagogos. ¿Por qué se apuesta a aquello que nos ha llevado más de una vez a frustraciones y a derrotas y a pérdidas territoriales? Esa es la pregunta. ¿Qué hay en el pueblo que precisamente termina llevándolos, encumbrándolos a estos señores? Obviamente no estamos hablando de ninguna manera de personas, de individuos. No estamos haciendo alusión a ningún individuo. Pueden tener malas o buenas intenciones. Pueden haber estado y llegado al gobierno por oportunistas o por sus propios méritos. No estamos aludiendo, no estamos tocando esos temas. Estamos tocando análisis estructurales, estamos tocando temas estructurales que son muy importantes y genealógicos, que son importantes porque tienen que ver precisamente con los decursos de la historia. Entonces, la pregunta se hace más compleja porque también es un pueblo que ha cambiado la historia del país, lo que sostiene la historia del país, es decir, las estructuras políticas del país, si es que no ha podido cambiar las estructuras económicas. Es decir, es un pueblo que ha mostrado su capacidad de actos heroicos y lo ha mostrado desde tiempos, como se dice metafóricamente, inmemoriales, desde el Takion-Khoi, cuando se trataba de recuperar a los dioses perdidos, desde el levantamiento panandino del siglo XVIII, después en las guerras de la independencia, sobre todo de las guerrillas, después en las resistencias sociales a los gobiernos liberales por su avance y la expropiación de tierras comunitarias en el altiplano. Después, obviamente, la guerra civil del 1949 contra la oligarquía minero-feudal. Y después la revolución del 52, que la hizo el pueblo, no el MNR. La ganaron los mineros de Milluni, la ganaron los fabriles de Villa Victoria, la ganó el pueblo en armas. Y las resistencias a las dictaduras militares. Y la derrota a través de movilizaciones y huelgas de hambre de las dictaduras militares. Y, por último, la movilización prolongada del 2000 al 2005, que abrió un proceso constituyente y constitutivo, pero más constituyente en el sentido de que abrió un horizonte para transformar el Estado, para transformar la economía dependiente, para abrir un horizonte de descolonización. Y un pueblo que es capaz de esto, ¿por qué termina sosteniendo a quienes son usurpadores del conglomerado de voluntades singulares de las multitudes en lucha y en combate? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Cuando hago estas preguntas o parecidas preguntas, siempre me vuelve el libro de Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo.
Y la tesis es bien concreta de William Reis, el deseo del amo. El deseo del amo. El deseo, en el fondo, a ser sometido, a ser dominado. Él apuesta por el caudillo, el jefe, el caudillo, donde precisamente encuentran sus tremendas frustraciones, sus deseos de venganza, la conciencia desdichada, insatisfecha, que quiere lograr su catarsis a través de un imaginario, de una trama imaginaria que hace el pueblo, que es una combinación entre fragmentos místicos, fragmentos más que místicos, porque no son místicos en realidad, sino del milenarismo más cristiano en realidad. Fragmentos del mineralismo, es decir, el imaginario del retorno del Mesías, con, digamos, actitudes altamente patriarcales, porque están buscando al Padre. Es decir, y eso obviamente está mostrando los profundos conservadurismos recalcitrantes que anidan el pueblo también. Es un pueblo que contiene contradicciones. Yo diría, es pueblo cuando se abre a la rebelión, a la revuelta, a la resistencia y a la revolución. Pero deja de ser pueblo y termina siendo muchedumbre cuando termina delegando su voluntad singular o el conglomerado de voluntades singulares a la casta de representantes y delegados políticos que no son más que una clase política. Y como clase política establecen relaciones de dominación con el pueblo, con la muchedumbre de votantes. No podía ser de otra manera. Es decir, estamos en sociedades que están atravesadas por polimorfas formas de relaciones de dominación, polimorfas formas de relaciones de poder, de diagramas de poder. Y lo que, en virtud del acontecimiento político, que es un acontecimiento democrático, que es un acontecimiento de la revuelta social, en virtud de esta potencia social, lo que se tiene que hacer es precisamente sacar todo lo que se tiene adentro, como conservadurismos recalcitrantes cristalizados en los huesos, limpiarse y comenzar no solamente un nuevo horizonte histórico, político y cultural, sino comenzar con un horizonte humano, de la humanidad nuevo. Antes se decía el nuevo hombre, bueno, se hizo tan trillado eso. Ahora tenemos que hablar de humanidad, pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que decir sobre la humanidad, ya lo hemos dicho en algunos ensayos, en algunas exposiciones, no lo vamos a hacer ahora, pero aquí lo que nos interesa precisamente es que el acto heroico termina limitado precisamente después de la transformación, después del derrocamiento, después de destruir, inclusive en el caso de las revoluciones socialistas, el Estado, terminan restaurando lo que han derrocado, terminan restaurando el Estado y terminan restaurando sobre todo las relaciones de dominación. Eso es lo grave. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han resuelto problemas profundos de conciencia, de subjetividad, de constitución de las subjetividades, de constitución de la conciencia, que no sería solamente histórica, sino histórico-política cultural, pero también una especie de memoria territorial, memoria ecológica, porque de lo que se trata ahora, en plena crisis ecológica, es de reinsertarse en los ciclos vitales planetarios, como lo hicieron en época de Tiahuanaco las sociedades amazónicas, que cultivaron los bosques del Amazonas, que pusieron y construyeron lagunas artificiales, que tenían canales de comunicación y eran sociedades ecológicas porque supieron armonizarse, pero también, sobre todo, comunicarse con los seres orgánicos de las otras sociedades orgánicas. Sociedades sabias, más sabias que la sociedad moderna,
que ha perdido esta memoria sensible, esta memoria corporal, esta memoria ecológica, y se ha convertido el humano moderno en un gran depredador. Alguien puede decir, bueno, todo esto que tiene que ver con la coyuntura, sí tiene que ver con la coyuntura boliviana, porque la coyuntura boliviana está en el mundo. En el sistema mundo capitalista, en la crisis del sistema mundo capitalista, es parte de la civilización moderna, de la crisis de la civilización moderna. Y si queremos entender lo que está pasando, tenemos que entender tanto en el contexto como en su singularidad en la formación social boliviana. Y en su singularidad de la formación social boliviana, ¿qué es lo que está pasando? Es el eterno retorno del círculo vicioso, el eterno retorno de lo mismo. Es decir, lo único que pasa es la rotación de mandos, de expresiones neoliberales, expresiones neopopulistas. Antes eran de expresiones liberales a expresiones populistas. Es decir, es lo mismo. Lo que cambian son los personajes, los discursos y los usos, más bien, ideológicos, cada vez más pobres, cada vez más vaciados de contenido. Porque en la época de la revolución del 52, por lo menos, había bloques ideológicos bastante definidos y que entraron en debate precisamente en pleno acontecimiento político, en plena revolución. Ahora no hay ningún esfuerzo de la casta política, y menos del MAS, por elaborar una coherente ideología. Lo que tienen es un bricolaje hecho de fragmentos de todo tipo que encubren en realidad actitudes altamente conservadoras y reaccionarias. Bueno, hay también en el substrato, obviamente, las expectativas y esperanzas del pueblo, porque no desaparecen y esas esperanzas y expectativas no son conservadoras. Es decir, son expectativas y esperanzas. No renuncian a la esperanza, no renuncian a que cambie el mundo, a que cambie su Bolivia, a que cambie el continente. Es decir, a encontrar un porvenir. Y eso es, pues, plausible. Eso es lo que queda de la potencia social. Pero eso es lo poco que queda de la potencia social. La potencia social es potencia social en la medida que es indomable, en la medida que es capaz de trastocarlo todo. Es un magma incandescente donde se funde todo para volver a crear todo. Ahora, de manera concreta, el problema es grave porque estamos en una crisis económica a la que ha llevado las gestiones de gobierno y sobre todo el tipo de administración económica del gobierno progresista que gobernó durante 14 años. Claro que sí, que el gobierno de transición ha cometido actos de corrupción. Ha entrado también en la continuidad de la corrupción galopante, de la corrupción institucional, y ha seguido con una política depredadora y destructiva, pirómana, antiecológica, contra la vida del gobierno de Evo Morales, que es precisamente incendiar los bosques para ampliar la frontera agrícola. Entonces, este gobierno progresista que acaba de asumir el mando, que no sé qué queda de progresista. La anterior podemos decir que tenían cierta silueta, por lo menos del 2005 al 2009, de progresista. Después empieza su camino de regresión y después de restauración y después de decadencia. Pero, ¿qué es lo que nos han dejado? Es decir, una deuda grande, externa, y una deuda interna también grande. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de más de 20,000 millones de dólares, si sumamos las dos deudas, o aproximadamente.
Es decir, y además llegando a casi 20.000 millones de dólares, las reservas internacionales, ellos sin consultar disminuyeron las reservas internacionales a menos de la mitad. Entonces, ¿en qué han gastado? ¿Qué se ha hecho? Cuando había bonanza de los precios de las materias primas, tanto minerales como hidrocarburíferas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Esa es la pregunta, y no se va a encubrir con esos panfletos, porque es discurso panfletario. Es decir, bueno, toda la culpa la tiene el gobierno de transición. No se explica, pues, en un año, y en los montos de gastos que ha tenido el gobierno de transición, semejantes magnitudes económicas de la crisis. Que vayan a contar el cuento a su abuela, pues. Eso es engañar al pueblo. Aquí, si se quiere realmente construir y salir de la crisis, primero hay que dejar de mentir. Primero. Es decir, hay que asumir la realidad tal como es. Yo no creo que estén cerca de la autocrítica, salvo una persona, David Choquehuanca. Los demás siguen en lo mismo. Es decir, no hay autocrítica. Y por lo tanto, se cortan las alas de principio. Bueno, por lo menos podían hacer una gestión austera y de transición para recuperar parte de la estabilidad económica, si es que no se va a recuperar de ninguna manera, porque no hay precios altos de materias primas y hay una crisis económica mundial, no se va a recuperar la bonanza económica. Déjense de cuentos. Si el pueblo ha apostado para volver a la bonanza económica, está completamente equivocado. Entonces, en la medida que hay una tendencia a repetir lo mismo, a repetir panfletos, a encubrir lo que se ha hecho durante 14 años, a encubrir además lo más grave, la restauración del Estado-Nación cuando la Constitución establece el Estado plurinacional, comunitario y autonómico y establece además un sistema de gobierno que es el de la democracia participativa, la democracia directa, comunitaria y representativa, que arranca a los funcionarios, a los gobernantes, la decisión política y la construcción de las leyes. Entonces, han desmantelado durante 10 años, para no hablar de 14, porque 10 años concurren desde el 2009 hasta el 2019. Entonces, han desmantelado la Constitución Política de Estado, entonces han cometido graves delitos políticos, delitos constitucionales y delitos contra la patria, no solamente contra el Estado. Eso no se oculta, pues, con panfletos, con discursos y con culpar, digamos, al último gobierno, que también tiene sus culpas, obviamente. Pero lo que queremos explicarnos es qué es lo que ha pasado económicamente cuando este país tenía una bonanza económica. Si no pueden explicar eso, entonces, ¿qué se puede esperar de políticas que dicen que van a ser de austeridad? Estamos entrando a la continuidad de la crisis múltiple del Estado-Nación. Estamos entrando a la continuidad de la crisis múltiple, comprendiendo también la crisis ecológica a la que nos lleva en términos regionales, territoriales y nacionales las políticas de gobierno progresista y las políticas del gobierno de transición. Estamos entrando a la continuidad de la crisis y por lo tanto a administrar la crisis ya con recursos muy disminuidos, con la capacidad y las facultades muy disminuidas, con oportunidades muy disminuidas. Estamos asistiendo a una crisis sin contar con capacidades y condiciones de respuesta. Salvo una, que es lo que he mencionado en el texto anterior, o en la exposición anterior, la exposición audiovisual anterior, que es, hay un factor, hay una especie de reserva ético-cultural,
una reserva de expectativa y de esperanzas arraigadas en las comunidades indígenas. Esa expectativa se simboliza en David Choquehuanca. Obviamente por sí solo él no es todo esto. ¿Quién es una mauta? Tiene una concepción, una cosmovisión, diremos andino-amazónica, más andina que amazónica. Bueno, pero si hablamos de la época de Tiahuanaco, donde el Amazonas y el mundo andino eran una confederación de naciones, y si hablamos de un continente que no había sido tocado por el mercado, que era el continente que no era conquistado precolonial, donde abundaban y proliferaban las confederaciones, donde además sabemos ya que había una alta comunicación, no es que no estaban comunicados, estaban comunicadas las sociedades andinas, amazónicas, las sociedades de la meseta mexicana, del norte, de más al sur, había una comunicación que no se ha estudiado hasta ahora, pero que sí se sabe que sí ha existido a partir de la arqueología. Entonces, expresa pues una interpretación, una narrativa mística, ahora sí es mística, y telúrica, que logra expresar este contenido que se halla en los substratos histórico-culturales de las comunidades y que de alguna manera se ha diseminado y se ha transmitido fragmentariamente y de manera polvorienta inclusive a los estratos populares que cada vez se han modernizado, se han urbanizado y han adquirido las mañas de la modernidad. Bueno, pero hay esto. Y obviamente esta posibilidad, que es lo que ha dado la victoria electoral, es el factor David Choquehuanca el que ha dado la victoria electoral contundente. La reorganización de las organizaciones sociales, de las federaciones campesinas, de sectores populares, por ejemplo, del Alto, la reorganización en la perspectiva de que David Choquehuanca sea el presidente. Hay esta posibilidad. Es decir, hay otra tendencia que está en juego y que está en contradicción con aquellos que quieren volver a la misma administración política que los llevó a la implosión política. Eso es suicida. No miran que en realidad el factor de la victoria electoral no es Evo Morales Ayma. Si hubiera aparecido este señor, hubieran perdido las elecciones, para decirlo de manera ilustrativa. Entonces, es como volver a los momentos de resistencia del gasolinazo contra el gobierno y las gestiones de Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera, quienes se entregaron a las empresas transnacionales extractivistas hidrocarburíferas y querían cederles la modificación de la Constitución en aquellos artículos que dicen que se abastece al mercado nacional con precios nacionales y después el excedente pueden exportarlo a precios internacionales. Ese fue el lío de la crisis del gasolinazo. Pero hubo una resistencia y los hizo retroceder. Hay una retoma de la resistencia del TIBNIS que defiende la territorialidad indígena de las comunidades, de las naciones y pueblos indígenas, que están consagrados sus derechos en la Constitución. Hay una retoma después de que se constata ya la regresión del gobierno de Evo Morales Ayma, del desmantelamiento de la Constitución. Hay un intento del Pacto de la Unidad por reconducir el proceso con la elaboración de las 5 organizaciones, las Trilizas y Sidob y el CONAMAC, de una ley de la madre tierra, que es una ley de la madre tierra muy parecida al estilo
como menciona David Choquehuanca, una ley que comprende los ciclos planetarios, los ciclos de la vida, que nos comprende las sociedades humanas dentro de estos ciclos, que comprende inclusive los minerales y los hidrocarburos como parte de estos ciclos que tienen vida, todo esto tiene vida. Y por lo tanto se trata de una ley que defiende los derechos de los seres de la madre tierra, va más lejos que la propia constitución ecuatoriana que habla de los derechos de la naturaleza. Entonces hubo intentos muy serios de reconducción del proceso por parte de aquel pacto de la unidad, no el tramposo pacto de unidad que vino después porque el gobierno de Evo Morales se acostumbró a destruir las organizaciones, sobre todo el CIDOB y el CONAMAC, las organizaciones indígenas, y a construir organizaciones paralelas que eran apócrifas. Bueno, pues si hubo intentos de reconducción, también David Choquehuanca es una especie de símbolo de la posibilidad de la reconducción. Pero ¿a qué vuelvo a este tema que está expuesto en exposiciones anteriores? Porque hay otra tendencia que está ahorita en pugna dentro, no del gabinete, sino dentro de lo que podemos llamar este pueblo que ha apostado por un gobierno del MAS en las últimas elecciones. Hay una pugna, que podemos decir también hay una pugna dentro del MAS, entre aquellos sectores que se han quedado a defender y a resistir y aquellos sectores que se han escapado, han huido y querían dejar vacío político. La orden era no volver al Congreso, pero una lectura más seria, una lectura más perspicaz, una lectura más profunda, comprendió en un momento determinado que ese vacío político era muy peligroso y podía permitir la consolidación de lo que se llama, en sentido común, la derecha. Y más grave aún, una derecha más organizada que no estaba en el gobierno, pero que sí se estaba reorganizando para implantar un proyecto de más largo plazo. Entonces, esta resistencia popular, este retorno del Congreso de lo popular y lo indígena, permitió lo que se llama las compensaciones, el equilibrio y las compensaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y eso evitó que la derecha se consolide. Bueno, hay gente que se ha quedado, pues, a pelear. Y hay gente que se ha escapado. Y hay gente que, después de que se han posesionado, los legislativos populares e indígenas han intentado volver al legislativo y han tenido que escuchar críticas acres, que no las voy a repetir aquí. Y hay gente que después ha tratado a través de los medios informáticos, comunicacionales, aposentarse. Hay un clase medierismo mestizo en el MAS que quiere convertir la apología de un régimen decadente como fue el gobierno y las gestiones de Evo Morales Ayma en una especie de panacea, paradigma, fíjense. Y esto es que para esta gente, intelectuales también, que dicen no pasó nada, aquí hubo un golpe de Estado, es una narrativa tan simplona, tan elemental, tan de caricatura, que obviamente solo convence a ellos, pero esta les sirve para, digamos, anular el razonamiento, para evitar el razonamiento, para evitar el debate y para imponer una narrativa que solo sirve mediáticamente. Esta gente también ha funcionado, pues, y ha tratado de encubrir el retorno de las mafias a el nuevo gobierno. Entonces hay una pugna que solo se puede resolver por la correlación de fuerzas. O las organizaciones sociales que propusieron como presidente a David Choquehuanca se imponen y establecen lo que el mismo David llama una reconciliación, dicho en el sentido más simplón de la palabra, un reencuentro, un camino del ayo, un taqui, donde Bolivia
se refunde a partir de sus substratos más potentes, tanto indígenas como mestizos, aquellos donde se resguarda la capacidad heroica, aquellos donde se resguarda la capacidad de visualizar un continente liberado del sistema mundo capitalista, de la dominación del sistema mundo capitalista, de la dominación del imperio, y un continente que vaya rescatando esas sociedades, esas confederaciones de naciones y pueblos que había en el continente antes de la colonia, y que son, pues, una perspectiva histórica, política, cultural y ecológica al mundo. Es decir, es un proyecto que no solamente es continental y por lo tanto no solamente es boliviano, porque no se puede decir que vamos a resolver nuestros problemas solamente en Bolivia, una republiqueta inventada por las oligarquías como ocurrió con las otras republiquetas en el continente al sur del Río Grande, a excepción de Brasil, que por otras circunstancias históricas convierte en el imperio brasilero, donde se refugia la nobleza portuguesa después de la conquista de Napoleón de Portugal, y se afincan pues en Brasil y convierten el imperio brasilero en la República Federativa de Brasil, a excepción de eso. Bueno, pero digamos, la humanidad está amenazada por una crisis ecológica de magnitud y por una civilización moderna que es la civilización de la muerte. Entonces, en este contexto se requieren alternativas y sobre todo alternativas alterativas. Y entre esas alternativas, en la construcción de esas alternativas se encuentra la memoria ecológica vital de las naciones y pueblos indígenas. ¿Qué va a ocurrir en el porvenir? Depende de la correlación de fuerzas y todos estamos comprometidos para asumir nuestra responsabilidad activa, activista y crítica. Bueno, aquí terminamos nuestra exposición y esperemos los desenlaces, si se puede hablar así, o los entramados que van a venir después para continuar con estos análisis de coyuntura.